Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mi querido Joaquín Ortiz de Echavarría, hoy nos quieres hablar de un tema que es interesante y resulta interesante para que la gente esté enterada. ¿Cuál va a ser, según tu punto de vista, la nueva normalidad? Porque nadie sabe a ciencia cierta cómo va a ser, pero esta es la versión de Joaquín Ortiz de Echavarría. De una nueva normalidad que se nos está imponiendo a todos, porque la pandemia pareciera que ya le dimos de golpes a la joroba de la curva de crecimiento del COVID, y a partir del 1 de junio, del 15 de junio, pues se va a ir abriendo México poco a poco. ¿Y cómo? ¿Cómo va a ser esta nueva realidad? A ver, una pregunta. Yo creo que el término correcto es nueva realidad, no nueva normalidad. Sí, lo que pasa es que esa normalidad va a estar variando muy seguido, ¿eh? Es que lo que dice el gobierno del presidente López Obrador en estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas es la nueva normalidad. Pero es lo que él dice. Ahí bien. Lo que es muy interesante es que el planteamiento que se van a tener que hacer restaurantes, hoteles, empresas, industrias, plantas de producción, negocios en general, pues tiene que ver con muchas medidas de seguridad, tiene que ver con muchas medidas sanitarias que les ayuden a no contagiar, a garantizar que son espacios saludables, a encontrar un punto medio entre aquellas personas que tal vez estén infectadas y otras que no, en un país donde no hay pruebas, donde no se han hecho pruebas clínicas, y somos, creo que, el país más atrasado del mundo en este. No es más atrasado, pero estamos en una posición nada envidiable, bastante mal. Entonces, cuando estamos menos mal que Togo, que Liberia, o sea, vamos bien. Países de gran avance. Y eso pues nos hace regresar a una normalidad ficticia impuesta, porque en México el comportamiento del coronavirus se ve que va a la alza. Cada día tenemos más muertos, hay más infectados y la curva sigue creciendo. Entonces, cuando uno lee los 8 en número de muertos. Sí. Cuando uno lee los documentos del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de cuáles son las recomendaciones para las empresas, para las industrias, para los negocios, y qué tienen que hacer para regresar a la nueva normalidad, nueva realidad, a la nueva, lo que sea, nos encontramos con 5 elementos que pareciera que nos van a inmunizar del coronavirus y que nos van a dejar castos y puros virológicamente. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Que son muy útiles, pero que no son suficientes. Cubrebocas de 2 tipos, los llamados KN95 y los plisados termosellados. Todos el KN95, su nombre viene porque filtran hasta el 95% de la sustancia. Así es. Después, guantes. El tema de los guantes se va a convertir en una realidad fundamental por las superficies que puedan estar infectadas. La toma de temperatura, por ejemplo, en las industrias. Se recomienda que si tienes más de 35.5, te regresan a tu casa. ¿35.5? No. 37.5. Estás muerto. Si no estás muerto. 35.5 estás ya medio enfriándote. 37.5. 37.5. ¿Qué pasó? Estás muy... 37.5. Estás dentro, acostumbrada... ya me quiero ir con Juan Key. Este es muy bueno. Se van a tener que hacer entradas y salidas exclusivas para los trabajadores, si es que no están hechas. Y uno se pregunta en la realidad de una planta industrial en Tultitlán. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas plantas en diferentes partes de la República. Y lo que te encuentras es, para entrar a la planta, es una cabina de acceso muy pequeña, donde la gente está amontonada, donde no hay orden, donde tienes que registrarte en una libreta de los años 70, donde en lo que te llaman para entrar a la reunión que tenías que ir, pues hay mucho contacto con personas. Entonces, ¿cómo vas a transformar esta realidad solamente con tomas de temperatura, con guantes, con jergas, con hipoclorito de sodio, tal vez con gogles, con ropa especial? Estás hablando de un cambio sistémico de usos y costumbres en lo cotidiano, porque al final nosotros vivimos en lo cotidiano, que va a repercutir en todas las actividades productivas a las que nos enfrentemos, y lo peor del asunto, sin que eso represente una vacuna o un blindaje contra el coronavirus. Es decir, vamos a estar sanitizados, vamos a estar enguantados, vamos a estar con nuestros... Pero no va a pasar nada. Bueno, sí va a pasar, tampoco seas tan
No. Digo, se trata de aminorar las probabilidades de contagio. Entonces, No eliminarlas. Todo esto, claro Es que si no sabes el nivel de contagio, si no sabes el nivel de infección, si estás todavía en el crecimiento de la curva, este regreso a la normalidad o a la realidad, este abordaje que nos están planteando, pues pareciera más que nos están metiendo a la tormenta con un barquito con un inflable. Si en México estás, tienes que partir del principio de que no sabes quiénes están infectados y con eso ya ponte a cuidarte. Exactamente. A ver, Juan Escarga. A ver, Eduardo, es que eso es precisamente lo que le llaman normalidad, porque tienes mucha razón en que hay una nueva realidad o va a haber una nueva realidad. Así es. Pero la normalidad tiene que ver con lo que yo adopto de esa realidad como normal en mi vida. Entonces, si la realidad es que yo no sé quién está infectado, para mí entonces va a ser normal salir con el tapabocas, va a ser normal pasar por un tapete desinfectante, va a ser normal, y lo adopto como mi nueva normalidad, ¿no? Claro, Félix. Aquí el problema va a ser la gente que no cree que existe, la gente a la que no le importa, la gente que puede creer en ovnis, fantasmas y chupacabras, pero no en un virus que los puede matar. Y entonces tienes un choque de dos culturas, el choque de cultura de la persona que se quiere cuidar y quiere extremar precauciones, y el choque de la persona a la que no le interesa ni tantito. Entonces, organizar esas dos diferencias va a ser muy complicado. Porque además el sentido de responsabilidad en términos de negocios, en términos cotidianos, en términos de empresas, de empleados, la persona que manipuló el alimento, que después fue empacado, que después fue llevado a un supermercado, que tú lo compraste. ¿No? Hay un tema ahí en donde tienes que hacer mucho más rígidas las medidas en la planta de producción, en los procesos, en la transportación, en la cadena de frío, en todo aquello que tiene que ver. Y esto nada más es alimentación. Mira, tú nos mandaste una lista con 35 diferentes puntos, más o menos 35, 38 puntos, que debe cumplir un negocio para poder funcionar dentro de las nuevas reglas. Bien, para empezar, cuidar la distancia mínima de 1,5 metros en salas de reuniones está ya demostrado que no es suficiente. Tiene que haber por lo menos 2, 3 metros. Después, delimitar con señalización. Las salas de juntas tendrían que ser gigantescas. Delimitar con señalización o marcas en el piso indicando 1,5 metros como distancia mínima entre cada puesto de trabajo. Contar con dispensadores de alcohol al 70% o que el desinfectante base alcohol al 70%. Bla, 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 bla. Y todo está muy bien. Claro. Pero, como nos decía al público este programa hace unos días el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoc Castellanos, la mayoría de las empresas no van a tener el dinero para poder hacer todos los cambios que les exige el gobierno. Muchos procesos de producción como los que tú mencionabas no se pueden hacer de acuerdo a esto. Hay procesos que implican que la gente esté junta. O sea, esto no es fácil. No. Es lo que nos quieren hacer creer. Y se puede comparar con el cambio que hubo hace muchos años en la seguridad industrial, donde todos los trabajadores estaban obligados a portar casco, gogles, botas de seguridad, guantes, arneses y toda una serie de equipamiento necesario para estar en zonas de alto riesgo. Bueno, tuvieron que pasar más de 25 años para que estos estándares y estos protocolos se cumplieran. Entonces, y aquí va a ser por falta de dinero. Mira, porque aquí lo más paradójico, la economía está parada. La mayoría de las empresas están en knockout técnico, en quiebra técnica. Sí, claro. Llevas 2, 3 meses de no recibir un peso, ya no tienes dinero, a no quitarse en tu tesorería todo guardadito y no quieres... No aguantas. Entonces, además, quiero abrir, no tengo dinero. Bueno, me dan un crédito de 25,000 pesos que voy a tener que pagar tarde o temprano al 5,5% de interés. Alcanza para guantes y cubrebocas. Ahí está el problema. No va a haber dinero, número uno, para poder cubrir esto. Y lo decía muy bien Enoc Castellanos. ¿Cómo le van a hacer las empresas? Y otro tema muy importante, si la empresa en sí misma, la industria, la planta productiva, se convierte, que ya lo estamos viendo, en focos de infección, porque los trabajadores se contagian, entonces no vas a tener mano de obra especializada para operar cierto tipo de maquinaria, cierto tipo de software. Si no garantizas que todos los trabajadores que hacen pan o que hacen refrescos de soda no están contaminados o infectados. ¿Sabes qué es lo más patético de esto? Que esta crisis va a generar que las empresas más fuertes del mundo se roboticen aún más, claro, y dejen fuera de combate a las más pequeñas. Sí, mira,
Ya nos tenemos que ir, nos quedan 20 segunditos. Joaquín, ¿quieres concluir rápidamente en 10 segundos? Es un cambio que va a tardar años. El COVID llegó para quedarse y de nuevo hay que ser pacientes y no creer en estos tiempos ficticios que nos imponen en estas nuevas realidades que no van a servir para nada. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.